Cordial saludo, mi nombre es Gilberto Machado, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas del curso Diseño de Sitios Web número 301-122A-612. En el día de hoy vamos a explicar los tres métodos básicos de ordenación de datos en un arreglo. Estos métodos básicos son el método burbuja, el método selección, el método por inserción. Entonces vamos a comenzar con el método burbuja y como nos damos cuenta tenemos un arreglo con sus posiciones del 0 al 9 y unos elementos que están desorganizados en el arreglo. Entonces vamos a organizarlos, vamos a organizar estos elementos por el método burbuja, el cual consiste en que va a evaluar parejas en donde si el segundo elemento es menor al primero, va a hacer el cambio. Si no, sigue a la siguiente pareja. Observemos. 2 es menor que 7, sí. Entonces, hacemos un cambio. Siguiente pareja. 4 es menor que 7, sí. Siguiente. 3 es menor que 7, sí. Siguiente. 1 es menor que 7, sí. Siguiente pareja. 5 es menor que 7, sí. Siguiente pareja. 10 es menor que 7. Entonces aquí no hay cambio. Seguimos a la siguiente pareja. 6 es menor que 10, sí. 9 es menor que 10, sí. 8 es menor que 10, sí. Hay cambio. Volvemos a evaluar porque aún no está organizado nuestro arreglo. Seguimos evaluando. 4 es menor que 2, no. Entonces siguiente pareja. 3 es menor que 4, sí. Entonces hacemos un cambio. 1 es menor que 4, sí. 5 es menor que 4, no. Entonces pasamos. 7 es menor que 5, no. Entonces cambiamos a la siguiente pareja. 6 es menor que 7, sí. Hacemos un cambio. Siguiente pareja. 9 es menor que 7, no. Siguiente pareja. 8 es menor que 9, sí. Como observamos, ya va quedando organizado nuestro arreglo. Volvemos a evaluar desde el principio. 3 es menor que 2, no. Queda igual. 1 es menor que 3, sí. Entonces cambiamos. 4 es menor que 3, no. 5 es menor que 4, no. 6 es menor que 5, no. 7 es menor que 6, no. 8 es menor que 7, no. 9 es menor que 8, no. Y 10 es menor que 9, no. Entonces volvemos al inicio del arreglo. 1 es menor que 2, sí. Entonces queda en esta posición. 3 es menor que 2, no. 4 es menor que 3, no. 5 es menor que 4, no. 6 es menor que 5, no. 7 es menor que 6, no. 8 es menor que 7, no. 9 es menor que 8, no. 10 es menor que 9, no. Entonces, una de las desventajas de utilizar el método burbuja es que después de que el arreglo ya está organizado, él vuelve a evaluar todo. Y después de esta nueva evaluación, evaluaré estos. Otra vez, todas las parejas. Ahí sí finaliza el método. Entonces, digamos que la última evaluación pues es como innecesaria en este método. Ahora vamos a mirar el método de selección. En el método por selección lo que hacemos es que vamos a ubicarnos en la primera posición y vamos a comparar el elemento que está en la primera posición con el resto del arreglo, buscando el menor de los números que están. Entonces, en este momento nos damos cuenta que el menor
el número de menor valor que está en este tramo del arreglo es el 1. Entonces, el menor con el primero. Evaluamos. 1 es menor que 9, sí. Entonces, intercambiamos la posición. Ahora, nos situamos en la segunda posición del arreglo y vamos a comparar el elemento de esta posición con el menor de los que quedaron en el arreglo, en este caso el 2, y evaluamos. 2 es menor que 4, sí, entonces hay cambio. Ahora nos situamos en la tercera posición del arreglo y evaluamos ese elemento con el menor del resto del arreglo. En este caso el menor es 3. Evaluamos. 3 es menor que 9, sí, entonces hay intercambio. Seguimos con la siguiente posición. Y evaluamos el menor de los elementos. En este caso es el 4. Evaluamos. 4 es menor que 9, sí. Entonces hacemos el intercambio. Siguiente posición. Tenemos el 6. Y la vamos a comparar con el resto de los elementos del arreglo, buscando el menor nuevamente. El menor en este caso es 5. Y evaluamos. 5 es menor que 6, sí. Entonces hay un intercambio. Siguiente posición. Tenemos el 10. Y el elemento de menor valor sería el 6. Evaluamos. 6 es menor que 10, sí. Entonces tenemos intercambio. Siguiente posición. Tenemos al 8. Y el menor de los elementos del resto del arreglo es el 7. Entonces evaluamos. 7 es menor que 8, sí. Hay intercambio. Siguiente posición. Tenemos al 7. En la posición 7 tenemos el elemento número 8 y el menor de los elementos que están en el resto del arreglo, en lo que queda del arreglo, es el 9. Y evaluamos. 9 es menor que 8, no, entonces quedan igual. Y evaluamos la siguiente posición, donde tenemos el 9. Y el resto del arreglo tiene solamente el elemento con el valor 10. Y evaluamos. 10 es menor que 9, no, entonces queda igual. Y de esta manera nuestro arreglo ha quedado ordenado. Ahora vamos a evaluar el método por inserción, para el cual nos vamos a ubicar nuevamente en nuestro arreglo, en el cual los elementos están desordenados, y nos vamos a ubicar en la segunda posición y a comenzar a evaluar desde ahí. Entonces sacamos el elemento que está en la segunda posición y evaluamos de izquierda a derecha. Entonces 9 es menor que 4, no, entonces devolvemos y pasamos a la siguiente posición. Sacamos el elemento y evaluamos. 8 es menor que 9, sí, entonces corremos el elemento y evaluamos nuevamente. 8 es menor que 4, sí, no, entonces hacemos la inserción. Pasamos a la siguiente posición del arreglo. Sacamos el elemento.
7 es menor que 9, sí, entonces corremos el elemento. 7 es menor que 8, sí, corremos el elemento. 7 es menor que 4, no, entonces ahí insertamos. Siguiente posición, sacamos el 2 y evaluamos. 2 es menor que 9, sí, entonces se corre. 2 es menor que 8, sí. 2 es menor que 7, sí. 2 es menor que 4, sí. Y como llegamos a nuestra primera posición donde ya no hay más donde comparar, entonces insertamos. Siguiente posición. Sacamos el 1. 1 es menor que 9, sí. Entonces corremos. 1 es menor que 8, sí. 1 es menor que 7, sí. 1 es menor que 4, sí. 1 es menor que 2, sí. Y como llegamos al inicio del arreglo, entonces insertamos. Siguiente posición. Sacamos el elemento, en este caso es el 5, y evaluamos. 5 menor que 9, sí. 5 menor que 8, sí. 5 menor que 7, sí. 5 es menor que 4, no. Entonces ahí hacemos la inserción cuando nos da que no es menor. Siguiente posición, tenemos el 6 y evaluamos. 6 menor que 9, sí. 6 menor que 8, sí. 6 es menor que 7, sí. 6 es menor que 5, no. Entonces cuando tenemos que no, insertamos. Siguiente posición, tenemos el 10. 10 es menor que 9, no, entonces no pasa nada, devolvemos el elemento y cambiamos de posición. Y el último elemento es el 3. Y evaluamos. 3 es menor que 10, sí. Menor que 9, sí. 3 es menor que 8, sí. 3 es menor que 7, sí. 3 es menor que 6, sí. 3 es menor que 5, sí. 3 es menor que 4, sí. 3 es menor que 2, no. Entonces, ahí insertamos. Y como podemos ver, nuestro arreglo quedó ordenado de menor a mayor nuevamente. Así finalizamos la explicación de los tres métodos básicos para organizar datos, para ordenar datos en un arreglo. Muchísimas gracias.